Padre, te queremos agradecer por nuestra patria, por nuestro México tan querido, tan hermoso, un país tan vasto, tan lleno de tantos climas, de tantas cosas tan hermosas, Señor, pero también tan lleno de tantas cosas malas, Padre. Como te rogamos, porque una de las cosas que tanto daño le hace a nuestro país es la corrupción, y te rogamos, Señor, que pues nosotros como cristianos, Señor, seamos pues esa luz, Señor, en medio de la oscuridad. Sabemos que es bien difícil y bien duro, pero creemos, Padre, que tú nos has puesto en este mundo precisamente para hacer eso, para ser sal del mundo, para ser luz del mundo. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Póngase la del Puebla, jefe. Una Sor Juanita y lo dejo que se vaya. Eso es muy clásico en nuestro país, ¿sí o no? Son unas frases, incluso no solamente nos lo dicen los oficiales a nosotros, sino a veces nosotros también a ellos, ¿no? Bueno, digo nosotros, yo ya como que me quiero apartar un poquito, ¿no? Pero digo como mexicanos, ¿no? Oh, jefe, ayúdeme, y ahí nos ponemos en medio. Ayúdeme, jefe, ¿cómo nos podemos arreglar? Y fíjense cómo nos podemos arreglar, y pero pues eso nos está más bien desarreglando, ¿no creen? Bueno, estamos en una serie que se llama Patriotas o Patrioteros, y fue adrede por este mes de septiembre, porque pues el mes de septiembre es el mes patrio. Y hoy veo que algunos pues vienen, ¿verdad? Algunos tenemos alguna situación de nuestro país, unos vienen del norte, otros del sureste, otros de Adelitas, y algunos se pusieron algún color verde de nuestro país, porque este día es muy especial para nosotros, ¿no? Y nos sentimos mexicanos, nos da como identidad. Pero decíamos que no se quede ahí, que no seamos nada más patrioteros, que no seamos nada más de 15 de septiembre, porque un patriota es aquel que hace algo por su país. Es aquel que hace algo por su país, que de veras ama a su país. Y bueno, hoy vamos a ver, como ya dijo la hermana, no al soborno y a la mordida. Aunque ya lo hemos visto un poquito de esto en las predicaciones anteriores, pues hoy vamos aquí como a realzarlo, vamos a llamarle así. A ver, espérenme tantito, porque creo que... ¿Mande? Sí, ¿verdad? No, ahí está, bueno, sí, gracias, sí, creo que sí estaba apagado. O creo que ya la pila, ya no le sirve la pila, creo. ¿No le puedes pasar, por favor, Elias? Sí, ya se le acabó la pila, ahora sí. Ahora sí, ya sé. A ver, vamos a leer entonces con detenimiento este pasaje que hemos estado viendo. ¿Cómo dice aquí? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Los que escuchan las predicaciones, el martes hablamos acerca de esto. De esos jueces no deben torcer el derecho. Ya vimos que esto pasa mucho en nuestro país. El derecho se tuerce, ¿no? Hablamos de eso el día martes. Y el día jueves hablamos dice aquí, ¿no qué? No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Hablamos el jueves de no hacer acepción de personas. Y veíamos, ¿no?, que a veces los mexicanos nos quejamos del racismo en otros lugares, como el racismo que ejercen los Estados Unidos sobre muchos de los latinoamericanos, de los negros y de otras personas, o los afroamericanos, para que no se vayan a ofender y no me vayan a bajar el video o algo así. Corregimos eso. Y entonces nosotros como mexicanos también somos racistas, porque a veces yo decía en esa predicación, mira la India, la María, el naco, el macuarro. Bueno, hablamos de esas partes, ¿no? Nada más voy a mencionar eso muy rapidito, pero hoy vamos a hablar, dice aquí, fíjense, Deuteronomio 16. ¿A quién le estaba hablando el Deuteronomio? Bueno, este libro de Deuteronomio, ¿para quién era? Bueno, no, a Moisés se lo dio, ¿verdad? Se lo dio a Moisés, pero a que Moisés lo diera, ¿a quién? Al pueblo. Pero no a todo el pueblo, porque acuérdense que los que salieron de Egipto, ninguno iba a entrar a la tierra prometida, más que sus generaciones que tuvieron en el desierto. Entonces, Deuteronomio significa repetición de la ley. Deuteronomos, repetición de la ley. Esta ley se iba a repetir ¿a quiénes? A las nuevas generaciones que iban a ingresar a la tierra prometida, para que entonces esas nuevas generaciones que iban a entrar a donde había personas que eran de diferente cultura, no, pues el pueblo de Israel se mantuviera santo, se mantuviera diferente. Ese pueblo fuera un pueblo que no fuera tranza, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Porque esto, hermano, del soborno no es nuevo, esto existe desde tiempos bíblicos. Por eso es que la Biblia lo menciona, ¿no? ¿Puedes dar uno más, por favor, ahí, hermano Elías?
Fíjense cómo esta palabra soborno, y a mí me gusta a veces investigar las raíces de las palabras, ya se habrán dado cuenta de eso, viene de dos palabras en latín que son debajo y proveer. Eso significa soborno, de manera que la palabra significa proveer. ¿Cómo? ¿Y el soborno cómo es? ¿Sí se han dado cuenta que el soborno no lo das así, ¿no? Hasta los de tránsito, pero ese jefe no me lo dé así, que no lo vean. Y dan su libretita, ¿no? Tiene que ser escondidas, por debajo de la mesa tiene que ser, porque eso es lo que significa. Entonces, la definición que también se nos da del soborno es corromper a alguien con dinero, con regalos, con favores, para obtener algo de esa persona, incluso con favores sexuales, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es bien clara en cuanto a eso. Y en México sabemos que se le dice, móchate, éntrale para el refresco, ponte la del Puebla, y muchas otras que ustedes me van a decir ahorita, que ustedes saben, no me las van a decir, pero que ustedes las están pensando, ¿no? Porque en México obviamente ya se volvió parte de nuestra cultura. Esto del soborno ya se volvió parte de nuestra cultura. Dale uno más, por favor, hermano. Miren, vamos a leer estos dos proverbios, es Proverbios y Deuteronomio. Vamos a ver cómo dice Proverbios 17:23. Fíjense bien lo que dice, Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir. Fíjense, muchas veces qué fácil se le hace a la gente. Pues yo le doy los 200 pesos al tránsito para que me deje ir, al policía para que me deje ir. Pero fíjense lo que está diciendo ahí. Cuando nosotros, ¿cómo le llama la Biblia? No, estabas bien ahí. ¿Cómo le llama la Biblia a los que aceptan soborno? Y no solo a los que aceptan, también a los que dan. ¿Cómo les llama? Perversos. Y cuando uno da un soborno, da o acepta un soborno, ¿qué pasa ahí? ¿Está subrayado? Y es obvio, porque si yo, por ejemplo, una persona, un criminal, un criminal, llega al Ministerio Público, porque también a esos grados, no solo al policía, también al Ministerio Público, a los jueces también se les corrompe. Y si esa persona le da un dinero a ese juez, a ese magistrado, ¿qué va a pasar? Dice ahí, ¿se pervierte qué? Y nosotros mismos nos quejamos, es que en nuestro país no hay justicia. Es que en nuestro país no hay justicia. Pues ¿cómo va a haber justicia? Si nosotros somos parte de esa corrupción. Y digo nosotros, como pueblo mexicano, yo esperaría que nosotros como cristianos no, ¿verdad? Pero bueno, miren con lo que dice Deuteronomio 27:25. Fíjense qué duro, Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo le llama entonces al que recibe y al que da sobornos? Porque son dos partes, ¿no? Malditos. Hay una maldición. Cuando tú estás dando un soborno hay una maldición. Vamos a ver ahorita que esto se trata del corazón. Vamos a darle uno más, por favor, hermano. Vamos a ver entonces aquí el daño que causa esto, aparte de la corrupción, mordida, soborno, como usted le guste llamarle. Y Dios nos explica qué es lo que sucede cuando se soborna a alguien. Éxodo 23:8, vamos a ver cómo dice ahí. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, lo primero que hace el soborno, la corrupción, la mordida, la mochada, dice ahí que ciega, ¿qué? Es decir, tú me das una lana y yo hago como que no pasa nada. Tú pásale con tu mercancía, tú síguele adelante. No, aquí no pasó nada. Y por eso dicen México es el país donde no pasa nada. Porque las autoridades cierran sus ojos. Porque a los que estamos sobornando o las personas que están sobornando cierran sus ojos. Eso es lo primero. Y aquí lo dice bien clarito, ¿no? Entonces yo no vi nada, pásale. ¿Cómo pasan mucha gente en la frontera? ¿Cómo pasan las mercancías y todo eso? ¿Y qué pasan? Yo no vi nada. Vamos a darle uno más, hermano, por favor. Y aunque hermanos, yo les invito a que vean para acá, que yo sé que están ahí distrayéndose, pero les invito a que vean para acá. ¿Qué más genera, hermanos? Dice allá arriba. Impunidad. ¿Qué significa esa palabra impunidad? Exactamente. Pues ahí dice, ¿verdad? Pero yo quería que me dieran ustedes una definición suya. ¿Y no se castiga al culpable? Pues casi en todos los casos. ¿Por qué? ¿Por qué no se castiga al culpable?
Porque soborna a las autoridades y eso genera que haya impunidad en nuestro país. Nos quejamos de que haya impunidad en nuestro país, pero a veces la corrupción es parte de todo eso. Y también hay un estado de, ¿qué dice ahí? Si un criminal soborna a la autoridad, el ofendido queda ¿qué? Entonces, como esto está muy extendido en nuestro país, precisamente por eso hay un estado de indefensión en nuestro país. Y hace que sea parte de la, ¿qué dice, hermanos? Ya vimos la semana pasada qué significa eso de la idiosincrasia, la idea general que todos tenemos. En México el que no tranza no avanza, y eso lo saben todos los mexicanos, desde el más chiquito que ya tiene uso de razón, hasta el más grande sabe lo que significa una mordida, sabe lo que significa un moche. ¿O no es cierto? ¿No es parte de la idiosincrasia de nuestro país? Pero no debería ser parte de la idiosincrasia de nosotros, como cristianos, ¿verdad? Entonces ahí dice, hace que sea parte de la idiosincrasia. Todos piensan así, al fin que doy una lana y ya. Y muchos hasta dicen, no, pues no le hace, yo sé que voy a hacer ese trámite, pero le pago, y eso lo vamos a ver más adelante, le pago un coyote. No importa. Es más, ahora hay gente que te vende los lugares, se van a formar y te venden los lugares. Y eso hace que nuestro país pues esté mal en general. Vamos a darle uno más, por favor, hermano. Fíjense, lleva también, y ahí lo dicen los versículos, lleva a la ruina. Así lo dice el versículo, lleva a la ruina, porque ese dinero que debía entrar a las arcas del país, ¿a dónde entra? Y fíjense qué triste, yo veía aquí, porque por ejemplo nosotros siempre vemos al policía, ¿no? Al que se te acerca para pedirte la mordida. Pero ese es un mando bajo, o ese es lo más bajo. ¿A quién le tiene que dar él? Y su jefe al mando medio, y el mando medio al mando alto. Entonces ese dinero que debería entrar a las arcas de nuestro país y construir hospitales, construir escuelas, pues por eso México nunca tiene dinero, porque ¿dónde está el dinero? Y una vez escuché a alguien que decía, un pastor que decía que bueno, yo voy a cambiar el nombre del político nada más, ¿verdad? Pero ese pastor decía, lo mismo peca el que le da 200 pesos al patrullero que Duarte, que se robó millones de pesos. Porque todo eso forma parte ¿de qué? De la corrupción que hay en nuestro país. Y que, como les digo, tristemente eso debería no aplicar a la vida de la iglesia, no aplicar a nosotros, ¿no? Porque estos versículos que estamos viendo fueron para el pueblo de Dios, para que ese pueblo fuera diferente a las demás naciones. Entonces nosotros sí debemos ser diferentes. Hay pastores que no se puede, usted está soñando, es un mundo ideal. Hermano, yo sé que muchas veces no se puede, pero en lo más que tú puedas hacerlo, no participes de esto, porque estamos dañando nosotros mismos a nuestro país. Vamos a darle uno más, por favor, hermano, y vamos a ver aquí esta parte, que también, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué hace? Fíjense, Eclesiastés 7:7, vamos a ver lo que dice. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas, miren, fíjense lo que dice ahí, es bien importante. ¿Corrompen qué? ¿Saben? Y lo quiero aplicar también aquí a la vida de la iglesia, para todas las áreas, porque hay gente que está preocupada, ¿por qué no crece la iglesia? Que vamos a evangelizar, que vamos a hacer esto, y todas esas cosas son buenas. Pero hace muchos años hubo un pastor que se llamó Martin Lloyd Jones, y él fue pastor de la reina de Inglaterra. Él era pastor de la catedral de Westminster. Por muchos años fue pastor de esa iglesia y escribió muchos libros. Y yo me acuerdo que él decía que el problema que está pasando la iglesia, y si la iglesia está pasando problemas, imagínense el mundo. Él decía, no es de evangelismo, no es de ofrendas, no es de educación, eso es todo. Pero él decía, el problema es del corazón, el problema es espiritual. Ese es el problema. Y nosotros podemos decir, no, pues es que nuestra iglesia pues está pasando esto, le falta crecer, ¿verdad? Sí, pero el problema no es el evangelismo, porque podemos salir a evangelizar y vamos a traer gente nueva, y traigo a esa gente nueva, y esa gente nueva se va a dar cuenta cómo somos, y se va a ir, porque el problema ¿de qué es entonces? Igual en el país, hermanos, es el problema del corazón. Las dádivas corrompen, ¿qué cosa? Y hermanos, entonces nosotros como cristianos no deberíamos dar dádivas, porque se supone que nosotros no tenemos nuestro corazón, ¿qué? Y no se supone, porque así es, porque
¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por nosotros y nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Y nos justificó y nos regeneró. Somos nuevas criaturas. Entonces, si tú todavía tienes problemas del corazón, estás corrompido en tu corazón, entonces yo te diría, hermano, ponte a cuentas con el Señor, porque a lo mejor nunca has recibido al Señor. A lo mejor nunca has recibido al Señor. O a lo mejor no andas tan bien con el Señor. Esos son los problemas que yo veo también a veces en la iglesia, ¿no? No son los problemas de que el hermano, son problemas del corazón. Son problemas del corazón. Entonces, todo esto corrompe y esto se va haciendo grande y tiene que ver, como digo aquí, con el corazón, ¿no? Y entonces la maldad se va extendiendo y, por ejemplo, tú vas a un ministerio público y la mayoría, yo no quisiera hablar de porcentajes, pero la mayoría están corrompidos. La gran mayoría. Y mucha gente, ¿qué hace? Fíjense lo que está pasando en nuestro país. Mucha gente dice, ¿para qué voy a denunciar? Una mujer que fue violada dice, ¿para qué voy a denunciar? Si esas autoridades están corrompidas y como le llaman ahora, me van a volver a revictimizar. Y a ver, señora, y usted, usted abrió las piernas, usted quiso. Miren, a los niños que van porque fueron violados o porque fueron agredidos sexualmente, por ejemplo, se va a ir feo lo que le voy a decir, hermanos, pero yo sé que tienen amplio criterio. Yo estaba viendo eso, a un niñito le preguntaron, ¿y de qué tamaño era el pene de tu tío que te estaba? Imagínense, ¿cómo está nuestra justicia de corrompida? ¿Cómo está nuestra justicia llena de maldad? Y uno dice, no, pues yo no llevo amigo, no voy a denunciar. Porque si denuncio, ¿qué pasa? Entonces hay y el no denunciar, ¿qué hace? Entonces, está en una corrupción tremenda. Entonces, ese simple acto de sobornar, para que te lo pienses más ahora, hermano, ese simple acto de sobornar va haciendo que tú cooperes con todo esto que está pasando en nuestro país. Y que Dios no quería que pasara con su pueblo y que por eso dio esas leyes ahí en Deuteronomio. Vamos a ver uno más. Fíjense, esto de la burocracia y el tortuguismo nos lleva... ¿Qué es eso de la burocracia y el tortuguismo? ¿Sí lo entendemos? Tú vas a querer sacar un trámite porque quieres estar por la derecha en tu negocio. No quiero poner una tienda, voy allá a la alcaldía, no sé, yo no sé mucho de eso, pero voy a la alcaldía a ver los trámites que tengo. No, mi jefe, ¿sabe qué ese trámite? No, hombre, pues se lo tengo pues como si le va bien, el año que entra, jefe. ¿Eso se llama cómo? Burocracia y tortuguismo. Fíjense, simplemente lo que está pasando aquí, lo que pasó en el socavón, ¿por qué no se ha arreglado? Uno dice, ¿por qué no se ha arreglado? Si eso hubiera pasado en un país de primer mundo, ya lo hubieran arreglado desde cuándo. ¿Por qué no se ha arreglado, hermanos? ¿Eso cómo se le llama? Tortuguismo. ¿Por qué hay tortuguismo? Porque hay burocracia. Ay, le toca a Xochimilco. No, le toca a Milpalta. Ay, no, es que los recursos no llegaron. Y como no es un pueblo que produzca mucho dinero, pues ahí déjalos, ahí déjalos. Eso es tortuguismo. Eso es burocracia. Y entonces, ese burocracia y el tortuguismo nos va a llevar a esto. Porque para evitar el tortuguismo y la burocracia, entonces, están los coyotes. ¿Y qué hacen los coyotes? Pero no van a agilizar porque les caigas bien, ¿verdad? Y entonces ahí, sí, mi jefe, yo le saco ese trámite, pero pues tiene que entrarle. Y si le das dinero, ya no se tarda un año, ya te lo dan luego, ¿verdad? Miren, esta parte quizá no le voy a poner, pero ¿qué significa esto de las licitaciones? ¿Alguien sabe esto de las licitaciones? Bien, se los voy a poner más fácil. Yo trabajé en el Circo Ataide, ¿no? Y yo era el encargado de todo lo que eran las compras para las ventas. Yo compraba todo, el maíz para las palomitas, el azúcar, para todo lo que se vendía yo era el encargado de todo. Llegué a ser el encargado de la segunda mano de las señoras Ataide. Entonces, por ejemplo, si iba a comenzar una temporada, pues no sé cómo se enteraban, pero los de las compañías, la Coca, la Pepsi, el Orange, el Mundet, lo que fuera, se acercaban y me decían, no, pues queremos que nos des a nosotros el contrato del refresco para esta temporada. Porque se vendía una cantidad exorbitante de refresco. Entonces, eso lo veía yo.
Y yo no era cristiano, pero entonces yo hacia esta parte era corrupto. Yo fui corrupto en esa parte, porque ¿a quién le daba yo el contrato? Por ejemplo, le decía a la Coca, no, pues tú no me ofreces nada. Me iba con el de la Pepsi, y el de la Pepsi me daba unas cajas para mí, de refresco, me daba mandiles, picayelos, me regalaba un montón de souvenirs. Y entonces yo aceptaba eso es las licitaciones, hermanos. Y eso es lo que muchas veces pasa también en el gobierno, ¿no? Todo está afectando a nuestro país. Vamos a darle uno más. Y miren, bueno, ya vimos entonces el problema de la corrupción, ¿no? Es el que tiene nuestro país, es un problema grande. Es un problema grande el que tiene nuestro país, hermanos. Pero vamos a ver qué dice Isaías 33, 15 y 16. Vamos a leer primero en este segundo punto. ¿Cómo dice? El que rehúsa la ganancia injusta y se saquea A ver, las manos. el que rehúsa la ganancia injusta. O sea que sí se puede vivir así, se puede vivir sin corrupción. Ese versículo dice que sí. Y luego dice el que está con gris ahí. Y se sacude las manos para que no retengan la corrupción. ¿Qué significa eso? Que no lo aceptan. Y que no lo da. Que no lo acepta y que no lo da. Entonces, eso tenemos que hacerlo nosotros. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Para que no retenga el soborno. Luego dice. Ese morará en las alturas y en la peña inconmovible estará su refugio. Se dará su pan, tendrá segura su agua. Por eso yo les estoy hablando, hermanos, que tiene que ver con una situación del corazón. Que tiene que ver con una situación espiritual. Creerle a Dios. Porque nosotros muchas veces no le creemos a Dios. A ver, voy a poner un ejemplo así muy gráfico. Por ejemplo, Señor, yo quiero poner una tienda, quiero hacer esto bien, que lo quiero hacer por la derecha. Señor, lo primero que tengo que hacer es orar. Y a veces, ay hermano, ¿cómo eso de orar? Pues ¿qué nos manda el Señor a hacer a nosotros, hermanos? ¿Y qué tiene que ver la oración? ¿La oración qué es? La oración es dependencia ¿de quién? De Dios. Y si yo le creo a Dios, si yo oro a Dios, Dios verá de qué manera, pero Él va a abrir puertas. Ay, no, hermano, ¿cómo crees? No, ¿tú le crees a Dios o no le crees a Dios? Por eso yo les digo, esto es un problema del corazón. Por eso dice, se corrompe el corazón. Es un problema espiritual, hermanos. Y si yo ando bien espiritualmente, fíjense, voy a volver aquí a la parte de la iglesia, ahorita regreso. Si yo ando bien espiritualmente, yo no me voy a fijar si el hermano Panchito me hizo caras. ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy bien con quién. Y voy a decir, ay hermano, pues que este no es de carne, este no es... Sí. Hace tiempo comentaba con alguien y le decía, cuando yo comencé mi ministerio, yo por cualquier cosita era un pastor, jarrito de Guadalajara yo. Así era yo como pastor. Porque miren, yo llegaba y hacíamos alguna actividad y contaba. No vino ni la tercera parte de la iglesia. No, yo ya me voy de la iglesia. No, es una iglesia sin compromiso. Es una iglesia bien. Hasta que alguien me dijo, bienvenido a la realidad, este es el mundo. Si tú estás bien con Dios, está tú bien con Dios, haz las actividades y van a salir para honra y gloria de Dios. Y desde entonces me dejé de preocupar si venía o no. Claro, mi labor como pastor es visitar, es hacer mi trabajo. Y yo digo, ahorita los que estamos aquí, vamos a convivir en el 15 de septiembre, vamos a hacer nuestro convivio. ¿Amén? Amén. Y si queremos pasarle un momento bonito, porque eso nos mandó el Señor, ¿sí o no, hermanos? Pero es una cuestión espiritual, es del corazón. ¿Sí me estoy explicando? Es del corazón. Lo mismo pasa con nuestro país, hermanos. Fíjense aquí que dice, el que no recibe soborno, dice, no, hermano, pues el que no recibe soborno nunca va a avanzar, porque dice el dicho en México, el que no tranza no avanza. No, aquí nos dice todo lo contrario. Acuérdense que las leyes del reino de Dios son diferentes. Y yo lo mencioné al principio, antes de ser ciudadanos de México, somos ciudadanos del reino de Dios y vivimos valores superiores a los de nuestra nación. Si nuestra nación dice que nosotros, en nuestra carta magna o en nuestro código penal, dice que no debemos hacer tales o tales cosas, pues el reino de Dios está superior. Los 10 mandamientos, de ahí surgieron las constituciones,
De ahí surgió la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de México está influenciada por la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está influenciada la Constitución de México? De la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. Entonces, yo tengo unos valores superiores. Y si yo cumplo esos valores superiores o vivo bajo esos valores superiores, ahí dice que me va a ir bien. Ay, ¿cómo cree, pastor? Si yo no recibo sobornos, si yo no recibo dádivas, pues no la voy a hacer, pastor. No, aquí te dice que sí. Ahí dice, ese morará en las alturas, en la peña inconmovible. ¿Estará su qué? Y Él nos va a cubrir. Dale uno más, por favor, hermano. Él va a estar, pues, viendo por nuestra seguridad, va a estar salvaguardándonos. Miren lo que dice aquí, ya lo leímos, pero ¿cómo dice esta parte, este solo versículo? Se dará su pan, tendrá segura. Ay, ¿cómo cree, pastor? Si yo no soy tranza, si yo no me robo algo del trabajo, si yo no ando viendo a quién me amuelo, si yo no ando viendo qué me pirateo, qué copio, qué hago, qué... No la voy a hacer, pastor. Eso déjalo para la gente del mundo, mi hermano. Tú eres cristiano, tú tienes valores más altos, y aquí hay una promesa. Si tú no recibes sobornos, si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona honrada, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitaremos de estar robando, hermano. Yo les puedo decir, le digo a mi esposa, luego me pongo a platicarles a mis hijas y nos ponemos así en una tarde, ¿no? A ver, papá, platícanos cuando trabajabas en el circo. No, de veras, hermanos, yo les platico, gané una cantidad de dinero exorbitante, hermanos. Yo ganaba por todo, miren, me pagaban sueldo. Vendía refrescos, vendía palomitas, y tenía como 3, porque yo ya era jefe, tenía 3, porque nada más le daban uno. Por ejemplo, una persona solo vendía refrescos, pues yo vendía refrescos, vendía paletas payaso, tenía varios. Y aparte yo, por ejemplo, en las palomitas, me da vergüenza lo que les voy a decir, pero les voy a decir porque es el típico mexicano. Miren, a mí me daban, por ejemplo, 5,000 bolsas de palomitas, ¿no? De bolsas vacías. Y me daban la cantidad de maíz, la cantidad de aceite y de sal y de saborizantes para hacerlo, ¿no? Y ellos ya sabían más o menos cuánto era la cantidad. Pero yo, pues, compraba mis bolsas aparte, compraba mi aceite aparte, mi maicito aparte, todo aparte compraba. Y si yo vendía 5,000 palomas el domingo, yo les reportaba que nada más había vendido 4,500. Y me quedaba con la ganancia de 500. Porque yo compraba mi aceite. ¿Sí me estoy explicando? No les estoy diciendo cómo transen esa. Bueno, yo gané muchísimo dinero. Y mi esposa me dice, ¿y dónde está ese dinero? Porque quien es tranza, quien es ratero, dice un dicho, lo del agua. Entonces, si yo confío en Dios, y yo hago las cosas bien. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, Señor, mira, yo estoy haciendo por la derecha todos esos trámites, yo estoy orando aquí a ti. Ya, si no me dejan avanzar más, Dios sabe, hermanos, Él abrirá puertas. De verdad, creamos en Dios, creámosle a Dios. Ahora, vamos a darle uno más. Y miren, en esta parte a mí me duele mucho. Yo estaba bien, porque estoy investigando todo esto para estas predicaciones. Y los países con menos soborno y corrupción son los países con mejor estilo de vida. Nosotros hemos escuchado sí o no eso, ¿no? Esa parte de cuáles son los mejores países para vivir en el mundo. Y últimamente se ha estado mencionando mucho a los países escandinavos, ¿no? De la península escandinava. ¿Cuáles son esos países? Finlandia, Dinamarca y Suecia. Y allá tienen el mejor servicio médico, y que ya lo compararon, ¿no? El servicio médico de aquí híjole. Yo acabo de ir al servicio médico y digo, no, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. Fíjense, ¿cuáles son los países que tienen menos corrupción en el mundo? Menos corrupción en el mundo. Los primeros lugares en menos corrupción en el mundo. ¿Cuál es? Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia. Fíjense, Singapur es un milagro. ¿Dónde está Singapur? En Asia. En Asia la mayoría de países son cochinos, la mayoría de países son corruptísimos. Tailandia tiene el mayor número de pornografía infantil, de pederastia, y México el segundo. Así, en Asia los países son tremendamente corruptos. Es más, yo diría que está hasta peor que en América Latina. Porque también en América Latina, pues todos los países son corruptos, todos los países tienen un montón de delincuencia y todo eso.
Pero Singapur le llaman el milagro de Asia, a Singapur. Porque se puso rudo. En Singapur dicen que si una persona tiene un chicle o una polilla, es una multa, y una multa fuerte. Y claro, hay leyes muy duras porque ellos muchas veces se rigen bajo otros parámetros religiosos. Incluso, ahí se acuerdan ustedes de aquel político que decía que le mochen la mano. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El Bronco creo que se llamaba, ¿no? Pues ese lo sacó de allá. Porque hay leyes tan duras en Singapur que incluso a los rateros e incidentes les cortan la mano. Pero le llaman el milagro asiático, o uno de los milagros asiáticos a Singapur. Ahora, si no hay corrupción, a menor corrupción, ese dinero que no entra a las arcas por la corrupción y que entra a las arcas de Duarte, de Salinas, o del jefe de la policía, no sé quién, ¿a dónde va a entrar, hermanos? Por eso les digo, ¿no? Que es un círculo vicioso. ¿Cómo van a arreglar esto rápido si el dinero no lo hay rápido? Porque ese dinero pues ya está en los bolsillos de otras personas. Entonces, hermanos, como buenos patriotas, a mí como me gustaría que mi país algún día apareciera en esta lista. A lo mejor no el primero, pero el segundo, tercer lugar. México es uno de los países menos corruptos. Y muchos dicen, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Cómo no, pastor? Está usted loco. Eso nunca va a pasar. Pero ¿saben una cosa? A excepción de Singapur, que es claro, se rigen bajo otras leyes, y no tuve la precaución, no sé si Singapur viva bajo el Islam, bueno, el Islam pues tiene leyes muy duras, ¿no? Pero todos estos países que nombramos, ¿qué son? Son protestantes, son cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que sus valores emanan ¿de dónde? Entonces, hermanos, eso es algo bien. Nosotros somos cristianos, somos reformados. Entonces nosotros no seamos cochinos, nosotros seamos buenos mexicanos, no seamos rateros, no nos robemos las cosas de nuestro trabajo, nosotros no paguemos mordidas. Párate temprano para que no pagues coyote. A lo mejor vas a tener que dar 2, 3 vueltas, pero no pagues coyote porque eso daña a tu país. Y al final, cuando tú avientas una piedra, dice, hacia el cielo, si avientas algo, al finalmente te va a caer. Entonces esto de la corrupción finalmente, hermanos, tú dices, ay, ¿qué va a pasar si le doy su sorbanita al tránsito? No pasa nada. No, sí pasa. Claro que sí pasa. Y acuérdense, ¿se acuerdan de ese dicho? No me acuerdo, fue una campaña, pero yo me acuerdo de eso. Decía, la corrupción somos todos. Así que no nos quejemos, porque a veces si no, somos buenísimos para quejarnos, ¿no? No, es que el país, no, es que son retranzas, no, es que son recorruptos. ¿Son? Y entonces, hermanos, los valores del reino de Dios son diferentes. Y por eso nosotros predicamos esto, pero no solo lo predicamos para, ay, sí, qué bonito se escucha. O si yo tengo algo en mi predicación es que soy práctico. Y a mí me gusta que quede bien claro y que lo entendamos para que lo vivamos, hermanos. Entonces, de ahora en adelante, piénsatela 2 veces. Piénsatela 2 veces. Porque tarde o temprano esa corrupción te va a caer. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, agradecemos porque tú nos diste leyes, nos diste tu palabra, pues esos 5 primeros libros de la Biblia, llamados así, la ley, pues precisamente para que viviésemos bajo esos valores, Señor. La ley sigue vigente. La ley, tu palabra dice ahí en el Nuevo Testamento que tú no viniste a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros estamos también, Señor, como cristianos, siguiéndote a ti, porque somos seguidores tuyos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Debemos seguir esas leyes, Señor, que son más altas, más sublimes, son absolutas, Señor, que cualquier ley en el mundo. Ayúdanos, Señor, sabemos que no es fácil vivir en un país tan corrupto, pero ayúdanos, Señor, y danos, Señor, siempre la honradez, la honestidad como cristianos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Acuérdense, hermanos, es cuestión del corazón. Todo está aquí. Si Cristo está en tu corazón, todo lo demás, no estoy diciendo que seamos perfectos, no, pero todo lo demás, hermanos,
saldrá como Dios quiere, porque Él está en nuestro corazón. Amén.